Guatevisión presenta hoy en Un Show con Tuti. El Estado no tiene una política de prevención de violencia sexual en el trabajo. Llámese Ministerio Público, que es el ente encargado de la investigación. Y me dijo, ay, usted por lo que está llorando cuando aquí lo puede tener todo. Porque ha necesitado recursos violentos para intentar conseguir algo que evidentemente no puede conseguir muy bien de otra manera. Necesitamos de las víctimas que acudan a dar esa denuncia. Con ustedes, Tuti Furlan. Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a Un Show con Tuti. Muy contenta, como siempre, como todos los días, de lunes a viernes, de 7:30 a 8:30 de la noche, esperando este momento para poder compartir con ustedes todo lo que tenemos que compartir a través de este programa. Me da mucho gusto y quiero agradecer el tiempo que se toma de escribirnos, de contactarnos a través de las redes sociales, de escribirnos a nuestro correo electrónico, incluso de mandarnos aquí físicamente esas cartitas escritas a puño y letra. Qué rico poder recibir todo lo que usted nos quiera aportar a través de los diferentes medios que ahora ya existen a nuestra disposición. Hoy una frase muy linda de Víctor Hugo que dice algo así: a nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les falta es fuerza de voluntad. Queridos amigos, cuando a veces decimos que ya no nos dan las fuerzas para alguna situación que estamos atravesando y que a lo mejor es muy dolorosa, pongámonos a pensar realmente, digámonos a nosotros mismos, porque eso es muy importante, el diálogo interno, que sí tenemos fuerzas, que todavía hay algo de fuerzas por ahí escondido y que podemos seguir adelante. Y con voluntad, por supuesto, con perseverancia y con mucha fe, seguramente iremos dando los pasos certeros para poder resolver eso que hoy por hoy a lo mejor nos puede estar agobiando. Amigos, amigas, empezamos así, Un Show con Tuti. Bienvenidos. Bueno, queridos amigos, hoy vamos a platicar de un tema que es bastante delicado, que se sabe que existe, que muchísimas personas, específicamente y en su mayoría mujeres, lo han sufrido y que casi no se habla y que muy pocas veces llega alguna resolución favorable para quien lo ha sufrido. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del acoso sexual laboral. ¿Qué pasa cuando dentro del trabajo se nos amenaza, se nos molesta, se nos incita a hacer cosas en el ámbito sexual que no queremos y a las cuales muchas personas han tenido que acceder para no perder su trabajo, para que no se les trate mal, para que no se les discrimine? Vamos a hablar de esto durante todo el programa y vamos a hablar también con personas que han sido víctimas del acoso sexual laboral. Me encuentro con Angélica Valenzuela. Ella es del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer SICAM. Angélica, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Tuti. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Me estabas platicando que no se le conoce tanto como acoso sexual laboral, sino como violencia sexual laboral o de violencia laboral. ¿Cómo se le define, cómo se le conoce? Bueno, socialmente sí se denomina acoso sexual laboral. Es como lo entendemos como todos. lo entendemos todos. Sí. Ahora, legalmente sí tiene una connotación distinta y se habla de agresión sexual. Ah, ok. Esa es la figura legal. Uno llega a poner una denuncia de acoso sexual y le dice, mire, no se la puedo recibir porque es un delito que no existe. Entonces es agresión sexual. ¿De qué manera podemos entender esta, le voy a seguir llamando acoso, Okay. Porque sí es un acto violento, es decir, tratar de forzar a una persona a hacer algo que no quiere hacer dentro del trabajo para que no lo pierda, es una amenaza, es un chantaje, es muy bajo y se da lamentablemente mucho en Guatemala. ¿Cuáles son esos casos más comunes o acciones más comunes con los cuales podemos identificar claramente que se está padeciendo de un acoso sexual laboral? Bueno, como la palabra lo dice, ¿verdad? Esa persecución que inicia el jefe o los compañeros de trabajo o un maestro, o sea, hay una posición distinta de quien agrede hacia la víctima. Donde sí existe una relación de poder, digamos. Sí, es obvia, se da desde que es un hombre y una mujer y se refuerza cuando estamos hablando de una posición de autoridad, ¿verdad? Okay. Entonces, esa persecución que empiezan, insinuaciones, la agresión sexual tiene una connotación bien amplia. Habla de, verbalmente empiezas, que es una de las situaciones más difíciles de probar, insinuaciones, después puede pasar a tocamientos, acercamientos a la persona, dejarla encerrada en un lugar, empezar a buscar determinadas situaciones que a él le colaboren a alcanzar lo que quiere. Los fines son sexuales,
y los medios que se utilizan son diversos, ¿verdad? Puede ser los horarios de trabajo, puede ser que ella permanezca en el trabajo, puede ser un ascenso, puede ser incluso hasta recibir el sueldo, dependiendo de cómo es la relación de autoridad que se da, quién es, si él es el que paga, o sea, siempre van buscando cómo las van acorralando hasta conseguir el propósito. Imagino que se vuelve complicado en el caso que alguien, por ejemplo, quiera un ascenso o quiera recibir el sueldo, porque ni siquiera es un aumento de salario, sino recibirlo. Mire, si usted no hace conmigo tal cosa, si no se acuesta, si no viene, si no me hace, no le voy a pagar este mes, por ejemplo. Hay casos de estos, si son muy graves, y la persona accede. ¿Por esto deja de ser acoso sexual? Si la persona accede porque quiere su salario, porque quiere el ascenso, porque quiere seguir trabajando y tiene miedo de que le vayan a hacer la vida imposible. Bueno, ahí es donde viene la parte de la prueba en la investigación, porque en realidad no es un consentimiento voluntario, es un consentimiento viciado bajo la presión de, y sigue siendo la misma figura de la violencia, porque ahí lo que se suma es otra figura de violencia que le llamamos la violencia psicológica, que es esta presión del dicho de si te doy, si no te doy, empiezan a acosar a la persona de tal manera que emocionalmente, por supuesto, ya no va a estar bien, y entonces accede decimos, pero en realidad no es que acceda voluntariamente, accede porque hay una presión muy fuerte, es tu sueldo, o sea, están violando encima de todo tu derecho a percibir lo que ya trabajaste. Entonces se van sumando una serie de violencias, ¿verdad? Porque no son conductas, sino que son violencias. En general, tengo entendido que hasta hace muy pocos años ya se empezó a hablar con mucha más presencia, digamos, dentro del Congreso y leyes, etcétera, alrededor de este tema, a pesar que a nivel internacional se viene hablando de mucho más tiempo, ¿no? Y hay ciertos acuerdos, etcétera. Sin embargo, no sé, usted me dirá si hay muchas empresas, organizaciones e incluso dependencias del Estado que tienen alguna política en contra de este tipo de actitudes y de acciones. Bueno, la única institución que conozco que tiene una política en contra del acoso sexual con el nombre es la Policía Nacional Civil. De lo contrario, las otras instituciones entran dentro del delito de agresión sexual. De hecho, todos entran dentro del delito de agresión sexual, sin embargo, la policía sí lo considera como una sanción administrativa que va en contra del expediente de la carrera policial de la persona. En mi conocimiento es la única institución que lo tiene legislado. Hace 10 años, cuando hablábamos de acoso dentro del Congreso, pues habían algunos diputados que decían que no se podía porque automáticamente al aprobarla estaban como autocondenándose, porque sabían que dentro del mismo gremio de los legisladores habían actitudes de acoso. Y se dan, todavía se dan, ¿verdad? ¿Cuánto en estadística tenemos registros de personas que han llegado a denunciar este tipo de violencia o de acoso sexual en sus trabajos? Bueno, las estadísticas a veces son un poco difíciles porque, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene la categoría de delitos sexuales y en delitos sexuales se conocen todos, o sea, todo lo que tenga una connotación sexual entra como delito sexual. A nivel de tribunales, lo conversábamos también, si el Ministerio Público, que es como el mayor canal de este tipo de denuncias, no procesa las investigaciones inmediatamente y no los pasa para que se conviertan en un caso, las estadísticas son muy bajas, resultan muy pocas. Y a nivel de la policía, que a veces es difícil también el creer cuando una persona denuncia este tipo de cosas, porque la figura no es muy conocida. Las mujeres no saben que se llama agresión sexual, no denuncian como agresión sexual. Llegan como acoso, no es un delito que casa dentro de ninguna figura, ¿verdad? Entonces el tema de las estadísticas con el acoso sexual es complicado. Ahora, si hablamos de violencia contra las mujeres, porque tampoco podemos fragmentar, cuando hablamos de un ámbito sexual, podemos fragmentar a la persona y pensar que solo se le está agrediendo a nivel sexual y no se agrede a la persona en general, pero a nivel de violencia contra las mujeres, en general las denuncias oscilan entre 40 y 42 mil denuncias al año de violencia contra las mujeres. Y esas las que sí se atreven a hacerlo. Las que sí se atreven a hacerlo, que será un 10% del 100 que lo vive, ¿verdad? Más o menos son algunos de los porcentajes que se atreven las personas a proyectar. Es muchísimo. ¿Cuál debería ser ese camino que una persona que está siendo agredida, que está siendo acosada dentro de su trabajo debería seguir? La denuncia. Nosotros hablamos de generar una cultura de denuncia que preocupa un poco porque no es solo que las mujeres se expongan al hablar sobre su situación, sino la respuesta del sistema, y aquí es donde nosotros pues demandamos al sistema que responda según la necesidad y la condición particular de la víctima. Entonces es que ella denuncie y que insista muchas veces, ¿verdad? Nosotros decimos que con información
las personas denunciamos de una manera distinta cuando ignoramos sobre qué estamos hablando. Entonces, denunciar de agresiones sexuales que están siendo víctimas de una agresión sexual dentro del ámbito del trabajo, porque también esa misma relación de poder y de autoridad se convierte en un agravante. Y es que eso se vuelve también mucho más complejo cuando la persona empieza a comentarlo, a lo mejor con compañeros o con compañeras, y lo que hacen los compañeros y compañeras es voltearse, ay, tú por qué te dejaste, tú por qué le haces ojitos, tú por qué no sé qué, y empiezan a hacer sentir a la persona que ella es la culpable de que su jefe, de que sus compañeros la estén agrediendo sexualmente, la estén acosando sexualmente. Estamos hablando del acoso sexual laboral, y quisiéramos escuchar cuál es su opinión a través de las redes sociales. Por favor, escríbanos, ya están apareciendo en pantalla. Tenemos que hacer la primera pausa de este programa y volvemos con más. Al volver. Porque son delitos muy sujetos a prejuicios culturales. Muchas mujeres se quedan calladas por el que van a decir. Que van a caer en el terreno de es mi palabra contra la tuya.